Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Raúl Delgado, alcalde del Cantón Paute y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, que se reúna con los 221 alcaldes del país para hablar sobre las acciones necesarias para enfrentar la emergencia sanitaria. Según Delgado, desde que se declaró la emergencia por el COVID-19, el primer mandatario no ha hablado con los alcaldes directamente para hacer una evaluación real del comportamiento de la pandemia en cada cantón. Entre los puntos que requiere mayor análisis, según la AME, son el desarrollo de la curva de contagios por cantón, la capacidad de atención de las casas de salud, la toma de pruebas rápidas para la detección del virus y el equipamiento de implementos de bioseguridad. También se solicitó al ministro de Finanzas, Richard Martínez, que asista a la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la AME, prevista para este miércoles 13 de mayo. En mayo, la deuda del gobierno central con los municipios ya sobrepasa los 500 millones de dólares, tomando en cuenta una parte de febrero, marzo y abril, y este mes en curso. Por cada mes, las transferencias mensuales totales a los 221 municipios del país suman alrededor de 171 millones de dólares. Damos la bienvenida a Raúl Delgado Orellana. Él es el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Y permítame, señor alcalde, entrar con una pregunta directa, que a lo mejor suena un poco fuerte. El señor presidente, cuando anunció que los alcaldes debían tomar las decisiones, las alcaldías, dijo que se iba a reunir con los alcaldes para analizar la situación y definir y delinear estrategias. Pero según usted, hasta ahora no se ha reunido, únicamente ha mandado a delegados, a ministros, a secretarios de Estado, a funcionarios. El presidente otra vez mintió. Buenos días. Muy buenos días, permítame, Guayo, Licenia, saludar a todos los quiteños, quienes viven en esta hermosa capital de los ecuatorianos, solidarizarme con quienes perdieron ya algún familiar por esta pandemia y quienes están atravesando esta situación dura y difícil de esta pandemia. Efectivamente, nosotros hemos recibido solamente disposiciones a través de cadenas nacionales. Yo creo que como autoridades sí tenemos la suficiente capacidad de sentarnos en una mesa y poder discutir cualquier acción que vaya en beneficio de la ciudadanía. Yo creo que en ese sentido nos comprometemos el momento que nos sometemos a las urnas a ser personas que estemos abiertas a poder dialogar. Nosotros hemos pedido desde el AME Nacional el que podamos sentarnos directamente con el primer mandatario para tratar varios puntos en los cuales podamos coincidir en búsqueda de, primero, precautelar la vida de los ecuatorianos. Nosotros no queremos que se corra riesgo absolutamente en nada la vida de las personas, que eso debe ser prioridad número uno sobre cualquier situación económica. Luego entendemos que la reactivación económica debe darse. Ya se ve un desorden en las ciudades, básicamente porque no existe coordinación entre el gobierno nacional y autoridades, y eso hace que no se tenga efectividad en las decisiones, y por eso puede ver usted casos como Ambato, por ejemplo, el día de ayer, que lamentamos se esté dando porque nosotros tomamos acciones, el gobierno da disposiciones a través de cadenas nacionales, y por eso yo le vuelvo a invitar al presidente de los ecuatorianos: sentémonos, no hay que tener miedo al diálogo, en absoluto. Por más que tengamos diferencias ideológicas, políticas, el diálogo es el único que puede construir caminos para buscar salir adelante. Nosotros, en absoluto, hemos recibido una llamada, alguna siquiera del presidente de los ecuatorianos, los alcaldes, a saber qué está pasando en nuestras ciudades, qué es lo que está sucediendo en nuestros cantones, qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestros problemas. Yo creo que para eso nos eligen como autoridades. Imagínense que a mí como alcalde venga un ciudadano y no le pueda atender, no le atienda, no le conteste, no le ignore. Lo peor, ignorarle a las personas. Yo creo que para eso no estamos. Yo creo que tampoco estamos para confrontaciones. El pueblo ecuatoriano no necesita confrontaciones tampoco en lo absoluto. No necesita que empecemos a señalarnos del dedo cuáles somos culpables. Ahora los alcaldes somos culpables de que quiebre el país económicamente. Yo creo que ese es un absurdo.
Yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es tomar precauciones para nuestras ciudades para que se defienda la vida de quienes viven en nuestros cantones. Eso es lo que estamos haciendo. Y hemos tomado decisiones durante todo este tiempo. Los 221 municipios del país con y sin recursos hemos enfrentado producto de eso. Tenemos ya 21 alcaldes contagiados, tenemos un vicealcalde fallecido, más de 115 funcionarios municipales que perdieron su vida. ¿Producto de qué? De que no hemos dejado de hacer nuestras competencias, no hemos dejado de hacer la recolección de desechos sólidos, peleas en los mercados, movilidad, transporte urbano, transporte mixto, dotación de agua potable, entrega de kits de víveres. Somos los municipios los que más víveres hemos entregado a la ciudadanía. Todos los días no dejamos de estar cerca de las personas que perdieron su trabajo, que no tienen el día a día, que salían a comprar algo, a laborar en la mañana y comprar algo en la tarde para colocar en la mesa para sus hijos. Esas personas están sufriendo porque no tienen un transporte público, porque a lo mejor pagaban 25 o 30 centavos para movilizarse a algún lugar de destino para buscar el pan de sus hijos. Y a esas personas necesitamos llegar. Hemos redireccionado nuestros presupuestos para poder entregar recursos alimenticios, porque hoy la más importante labor que debemos ejercer todas las autoridades es precautelar la vida de los ecuatorianos. ¿Cómo? Primero evitando que exista más contagios, que se dé más muertes, y después asegurando una seguridad alimentaria, que a pesar que no es nuestra competencia, son competencias absolutas del Estado central: salud, educación, seguridad alimentaria. Es constitucional la responsabilidad del gobierno nacional, pero aquí entendemos que necesita de las manos de todos, y eso hemos hecho. Nosotros nos hemos responsabilizado de hospitales, nos hemos responsabilizado de dar alimento a los militares, a la Policía Nacional, a todos ellos. ¿Por qué? Porque entendemos que esto es una labor en conjunto que debe ser entre autoridades. Eso lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo. No hemos dejado de salir un solo día a las comunidades, a nuestros sectores, a nuestros barrios, a todos los espacios que hemos tenido que atender, a transportistas. Todos ellos están preocupados también porque muchos de ellos se endeudaron en sus carritos, tienen que pagar letras mensualmente, no lo pueden hacer, y también entendemos que necesitan de alguna forma reactivarse económicamente, pero eso hay que hacerlo responsablemente. Hoy, mi estimado Guayo, tenemos sesión de AME, han sido convocadas las cámaras de la construcción, de la productividad, van a estar presentes hoy en la sesión de AME. Así debe ser, responsable. Hemos invitado a los alcaldes de las ciudades más importantes del país para que estén presentes, porque en esas ciudades es donde mayor contagio tenemos. De igual forma, nosotros aspiramos que esté el ministro de Finanzas, asegurado que va a estar el viceministro de la Productividad. Así debemos sentarnos. ¿Y por qué tiene miedo el presidente de los ecuatorianos a sentarnos a dialogar con las autoridades? Yo creo que en ese sentido las autoridades no debemos tener actitudes de pronto interpretativas, porque damos solamente un mensaje, un discurso, a lo mejor una entrevista, y no podemos sentarnos y mirarnos la cara como lo estamos haciendo en este momento, Guayo, con usted dialogando con Leceni, buscando alternativas por el bien de los ecuatorianos. Alcalde Delgado, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. En esta reunión tienen previsto hablar directamente con el ministro de Economía, si es que asiste, para que se pongan al día con los recursos que les adeudan. De acuerdo a datos de ustedes mismos, de la AME, son cerca de 500 millones de dólares que se les adeuda a los municipios. ¿Han tenido alguna respuesta hasta el momento sobre ese tema? Eso por un lado. Por otro, hay una información relacionada a una decisión del gobierno de que todas las entidades públicas deben ajustar hasta el 15% sus presupuestos, y les han fijado un plazo hasta el 30 de mayo del presente año. Esto para que se disminuyan los presupuestos, una decisión que no tiene necesariamente que pasar por la Asamblea. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Mire, Licenia, nuevamente encontramos disposiciones vía medios de comunicación, vía Twitter, vía cadenas nacionales, cuando debemos sentarnos a dialogar y buscar qué alternativas tener o qué decisiones tomar. Si tenemos que hacer reajustes, pues justamente eso se debe hacer bajo una planificación. No nos pueden disponer como se dispuso, tienen 8 días para que se semafóricen las ciudades. O sea, no se trata de colocarle un color a la ciudad, yo creo que se trata de planificar responsablemente. Y en ese sentido yo no creo que se puedan poner al día jamás el gobierno nacional. La deuda es tan enorme que es imposible que se pueda poner al día. Pero sí se debe empezar a priorizar los recursos, es decir, cuánto podemos avanzar, en qué municipios, los más pequeños, los más débiles, los más sensibles, los que no tienen nada, los que están impactados por el coronavirus,
a esos municipios, rescatémosle. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Desprendidos, sin ser egoístas, los municipios hemos buscado que desde AME Nacional no intereses personales para nuestros municipios. Hemos dicho, direccionen los recursos a quien nada tiene. Hoy entendemos que llegó importantes recursos para el país. Yo he estado personalmente el fin de semana pasado, hablé con el ministro el día sábado en la noche, le entregué por oficio la invitación, él confirmó su presencia hoy. No sé si esté, no esté. Lamentablemente no hay cómo tener mucha fluidez en el diálogo. Hasta la semana pasada nosotros teníamos la deuda de 563 millones de dólares, de los cuales se transfirieron hasta ayer 103 millones de dólares, es decir, en absolutamente nada se acerca a la deuda total que tenemos los municipios del país, fuera de lo que tienen con las prefecturas, con las universidades, con las juntas parroquiales. Entendemos que cayó el petróleo, entendemos que no están tributando las empresas, pero nuestras competencias como municipios no hemos dejado de cumplir, no hemos dejado de dar agua potable, no hemos dejado de recoger los desechos sólidos. ¿Y cuál es la competencia del gobierno nacional? Buscar los recursos para poder cumplir con todas las instituciones. Es responsabilidad absoluta del gobierno buscar mecanismos internacionales, créditos multilaterales, renegociación de la deuda externa, todas esas acciones que tienen que hacer. Esa es su competencia, no la nuestra. Esa es su competencia, la que tiene que terminar entregándonos los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados del país. Aspiramos nosotros que hoy podamos buscar un diálogo, el de bajar el 15% a los municipios del país es lapidario en la situación que estamos, en el momento que estamos. ¿Qué es lo que hemos pedido? Que el déficit se cargue el déficit fiscal. Estamos en 8.000 millones de dólares, el déficit fiscal. Pues carguemos a ese déficit fiscal porque somos los municipios en el Ecuador quienes vamos a tener que seguir enfrentando esta situación de esta pandemia. Nosotros no podemos seguir dando recursos para que las ciudades puedan seguir sosteniéndose. No podemos paralizar los servicios. Es imposible. Muchos de los municipios solamente somos dependientes de las transferencias del Estado central. En absolutamente más nada. No somos dependientes autónomos económicos. Peor las prefecturas ni siquiera tienen forma de hacer ingresos propios, no tienen contribución especial de mejoras, no tienen ningún impuesto adicional más de lo que le transfiere el gobierno central. Por ello, nosotros creemos que el gobierno nacional debe hacer todo el esfuerzo necesario para que no se reduzcan los presupuestos que les corresponde a los municipios, a las prefecturas, a las juntas parroquiales, porque nosotros vamos a tener que sostener la parte económica del país. Es decir, nosotros, los municipios, más de 2.000 millones de dólares, estamos anualmente circulando en nuestras ciudades, en nuestros cantones. Eso genera obra pública, compra de servicios, se dinamiza la economía a través de restaurantes, tiendas y todo lo que significa ese circulante de 2.000 millones de dólares está en cada una de nuestras ciudades. Por ello es importante que los presupuestos no se reduzcan, sino más bien se busquen mecanismos de poder cargar al déficit fiscal de este año. Ahora, señor alcalde, usted ha repetido de manera insistente que no hay diálogo. Y recordemos que este gobierno se denomina el gobierno del diálogo, entonces es una absoluta contradicción. Pero se presenta la situación y la coyuntura actual con una serie de inquietantes sucesos. Por ejemplo, el saqueo de Ambato que usted ya nos hizo conocer, movilizaciones en varias ciudades, en Loja, en Quito, en otras ciudades del país. Todo ello en medio de la pandemia y sin recursos económicos del gobierno hacia las alcaldías y las prefecturas. Agravado esto por otra serie de pedidos que ustedes plantean se desarrollen para que se pueda controlar el aumento de la curva de contagios en cada uno de los cantones de la epidemia, porque no es que se ha logrado superar esa curva que permita entrar al color amarillo, que según el presidente estarían ingresando en los próximos días al menos una treintena de cantones, si no es más.
Hasta el momento son solo dos. ¿Qué nos podría usted señalar respecto de esta temática? Y si es cierto que van a haber muchos cantones, quizá decenas, que ya van a pasar a semáforo en amarillo. Mire, Guayo, vuelvo a caer en lo mismo. La falta de fluidez en la comunicación nos lleva a estas interpretaciones. Hace 15 días dijeron que 100 municipios están listos para pasar a amarillo. Los 221 COEs cantonales del país, no los alcaldes, los COEs cantonales, que están integrados por un delegado de salud, por un delegado de la Policía Nacional, un representante del gobierno, jefe político, comisario. Los 221 COEs cantonales dijeron que es mentira, que quieren quedarse en rojo. Sin embargo, anunciaron que más de 100 municipios estaban listos para... Ayer, nuevamente, un Twitter del presidente anuncia que 50 municipios del país van a pasar a amarillo. Nosotros no estamos impidiendo a los COEs cantonales, ni siquiera he tomado la molestia yo de llamar a los alcaldes y decir, manténganse en este color o en este otro color. Son los alcaldes, a través de los COEs cantonales, que toman la decisión de saber en qué condiciones está su ciudad para seguir alimentando o no la posibilidad de que siga muriendo la ciudadanía. No es así, ¿no es cierto? Son decisiones responsables que tenemos que tomar primero en la vida de las personas, que esa es prioridad número uno. También la vida de las personas depende de qué, de que laboren, de que tengan ingresos, de que puedan alimentarse. Y para eso se tiene que tomar decisiones responsables, sentándonos en una mesa, como lo estamos haciendo hoy con los ministros de productividad, con las cámaras de la producción, y les queremos decir a las cámaras de la producción, nosotros estamos listos desde los municipios a fortalecer en la competencia que nos corresponde, dar facilidades en el tema del uso de suelo, de todo lo que signifiquen nuestras acciones como municipio. Pero ustedes, como empresas privadas, tienen protocolos de desinfección para que ingresen su personal hacia la empresa. ¿Cómo van a movilizarles a los ciudadanos que van a laborar para llegar a su empresa y después para retornar a casa? ¿Cuál va a ser el distanciamiento que van a tener dentro de la empresa? ¿Cómo van a prepararse ustedes a tener un fondo en conjunto? Ese es nuestro planteamiento, tener un fondo, la Cámara de la Construcción, por ejemplo. Tener un fondo, es decir, 500 PCRs, 1000 PCRs. El momento que en una empresa brota alguien contagiado, se le coge y se le invade de pruebas al resto del personal y se blinda a la empresa. Esas acciones debemos hacer en conjunto, planificando. Nosotros queremos reactivar la parte de construcción en los municipios, pero queremos decirles a tanto los municipios como las partes de la construcción, preparémonos con planificación de bioseguridad y luego también tenemos que tener un contacto y un diálogo con el Ministerio de Salud Pública, porque los municipios no somos o no estamos capacitados para salir a hacer pruebas. El Ministerio de Salud Pública tiene protocolos, saben cómo manejar, saben cómo hacerlo, cómo armar los cercos epidemiológicos. Esas no son nuestras funciones, no son nuestras competencias y nuestro personal no está capacitado para eso. Por lo tanto, si la empresa privada compra los PCRs, los municipios hacemos el ente de coordinación y el Ministerio de Salud Pública se prepara para tener un enfrentamiento, hablemos así, contra el virus, ¿podemos avanzar? Claro que podemos hacerlo. Pero ¿en marco a qué? En marco al diálogo. No a través de una cadena nacional, no a través de un Twitter. Yo creo que eso no son los mecanismos que tenemos que buscar los ecuatorianos. Si bien nosotros hemos tenido constante fluidez en el diálogo con la ministra María Paula Romo, con algunos ministros, no con todos. Muchos de ellos ni siquiera nos contestan un mensaje, ni siquiera nos contestan el teléfono. Entonces, ¿cómo podemos nosotros avanzar los problemas en nuestras ciudades? Y yo le pregunto a todos los alcaldes que están con esta pandemia, bien impactados, ¿cuántas veces le ha llamado algún ministro? ¿Cuántas veces el ministro de Salud les ha visitado, les ha preguntado, les ha llamado, se ha comunicado con ellos para decir, alcalde, ¿cómo está su ciudad? ¿Cómo está su cantón? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como gobierno para ayudarles? Esa falta del diálogo es la que nosotros seguiremos insistiendo porque nosotros no estamos cerrados a conversar y buscar lo mejor para nuestras ciudades. Alcalde Delgado, ustedes han pedido también información real
y lamentablemente la información que nos están proporcionando cada día notamos que no se acerca a esa realidad. En ese sentido, es una gran responsabilidad para ustedes como alcaldes tomar la decisión de dar el paso de pasar del semáforo rojo al amarillo. Y para eso hay algunos requerimientos que ha implementado la misma Organización Mundial de la Salud. Tomar en cuenta además que América se ha convertido en el continente con más contagios actualmente y los casos en los que se ha dado paso a esta nueva normalidad o los lugares en los que se ha dado paso a esta nueva normalidad ya presentan rebrotes. ¿Cómo entonces entender que por un lado desde el Ejecutivo se presione para que los alcaldes vuelvan a abrir las actividades productivas y por el otro ustedes se vean en esa encrucijada de no saber qué hacer si no cuentan con toda esa información apegada a la realidad? Yesenia, lo que reiteraré, sin diálogo nosotros cómo tomamos decisiones, sin información cómo tomamos decisiones. Un día aparece que Paute tiene 20 casos, después aparece que tiene 13 casos, después aparece 23 casos. Pregunto al Ministerio de Salud, consulto a todos, ¿dónde están estos casos para poder armar los cercos, poder controlar, poder saber? Porque nosotros día a día salimos a entregar víveres, no aparecen más de 10. Esas incongruencias hacen que nosotros no podamos tomar decisiones con mayor tranquilidad y mayor certeza. Yo le quiero ponerle un ejemplo nada más, Yesenia. Nosotros somos 15 cantones en el Azuay. Cuenca es el único cantón que tiene un hospital regional. Todos, absolutamente todos somos dependientes de ese hospital. Nosotros sabemos cuántas camas hay en disponibilidad cuando todos los días escuchamos que se está desbordando ese hospital. ¿Cómo cambiamos de semáforo si sabemos que es ponerle sobre la mesa la vida de nuestros ciudadanos como sacrificio para poder activar económicamente el país? No queremos eso, pero sí entendemos que si tenemos que tomar una decisión bajo una reactivación económica, porque finalmente los ciudadanos ya están en las calles y están de forma desordenada. ¿Por qué? Porque no ha habido un acuerdo con fluidez entre autoridades. Por eso vemos a los ciudadanos desordenadamente en las calles. El momento que nosotros tengamos con fluidez la información, yo creo que cada provincia tiene un gobernador. El gobernador puede llamarse a cada representante de cada cantón del Ministerio de Salud Pública y decir, ¿cuántos contagiados hay? ¿Cuántos están liberados? ¿Ya están dados de alta? Muy bien. Son tantos que se han dado de alta. ¿Cuántos fallecieron? Y toda esa información la puede tener tranquilamente el gobernador. ¿Por qué el gobernador? Porque el gobernador preside el COE provincial. Y para él es fácil poder manejar esa información y tener al día la información. Eso es lo que han reclamado todos los ecuatorianos. No lo hemos hecho solamente los alcaldes. Creo que han hecho todas las autoridades en conjunto. Nosotros seguiremos nuestro camino siempre precautelando primero la vida de los ciudadanos, tomaremos decisiones responsables, lo vamos a hacer en el marco de la vida, del progreso también, del desarrollo del Ecuador. Nosotros creemos que el Ecuador necesita salir adelante y para eso necesita la unidad de las autoridades. No es el momento de ser oportunistas de esta desgracia para hacer cálculos electorales. Yo creo que eso es más condenatorio todavía. Yo creo que es el momento de unir nuestras manos entre autoridades y buscar salir de la situación que estamos. Ecuador es uno de los países de Latinoamérica y ustedes saben, los datos dicen todo, absolutamente todo. ¿Qué muestra eso? Que algo mal hicimos los deberes, no cumplimos con lo que debíamos haber hecho. Por eso tenemos ese número de contagiados, por eso tenemos ese número de muertos, porque todos nos equivocamos. Y en eso hay que saber entender que no hay que empezar a buscar hacia atrás, hacia responsables. No es momento de señalar con el dedo que somos los alcaldes los responsables de la quiebra del país económicamente. No es ese el camino. Es el momento en el cual debemos unir nuestras manos y buscar salir adelante, decir, ni esta pandemia nos va a derrotar. No nos ha derrotado el terremoto, no nos ha derrotado muchas cosas, ni esta pandemia tampoco nos va a derrotar. Por lo tanto, vamos a salir adelante y eso se necesita de coherencia entre autoridades, responsabilidad y para poder tomar las mejores decisiones. En el caso de su cantón, de Paute, ¿cuándo estarán listos para dar este paso? Yo espero, como lo hice hace 15 días, mire, Yesenia, saber qué resoluciones dispone el AME hoy, qué información tenemos y en base a eso poder tomar una decisión responsablemente. Lo convocaré al COE el día de mañana para tomar cualquier decisión en función de nuestros ciudadanos en el Cantón Paute. Hace 15 días dijimos que nosotros queremos sentarnos
semana a semana para poder hacer una evaluación entre los alcaldes, sobre todo de las grandes ciudades y el gobierno nacional. Nunca nos sentamos. Nunca nos sentamos. Recién recibimos un oficio la semana anterior en la cual el gobierno le dispone a la ministra de Gobierno y Alexandra Ocles para que haga esa coordinación con los alcaldes. Tampoco hemos recibido ninguna información por parte de ellas diciendo que nos sentemos a buscar hacer una evaluación, sino más bien ayer ya recibimos un nuevo Twitter en la cual dice que 50 municipios pasan a amarillo. Yo estoy haciendo el monitoreo para ver cuáles son esos 50 municipios, nosotros no para prohibirles que pasen a amarillo, sino para ver en qué podemos ayudar, en qué podemos hacer, qué podemos disponer. ¿Por qué? Le digo, Guayo y Licenia, porque hemos destinado nosotros $300.000 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador para compra de mascarillas. Y hemos llevado un proceso con un poco de lentitud, pero buscando que no caigamos en los actos que se han hecho público estos últimos días. Y queremos entregar a esos municipios que van a pasar a amarillo, darles prioridad en la entrega de las mascarillas para que puedan entregar a los ciudadanos. Pero nos toca empezar a investigar cuáles son esos municipios para poder nosotros entregarles estas mascarillas y que les sirvan a sus ciudadanos como parte de su protección y de esa decisión de haber pasado a nuevas condiciones. Tremenda, tremenda la realidad que nos describe el presidente de AME, Raúl Delgado, porque se evidencia, primero, falta de diálogo, segundo, una falta absoluta de transparencia en la información. El gobierno dice una cosa y ustedes que están en el territorio dicen todo lo contrario. Eso es lamentable, pero de todas maneras esperemos que hoy lleguen a acuerdos importantes el señor presidente de AME, a quien le agradezco por haber atendido esta entrevista. Muy amable. A ustedes, un buen día. Encantado de haberlo Igualmente. visto y saludado. Punto Noticias, un noticiero para usted.